¿Sirve algo más la contabilidad que para conocer gastos e ingresos de las organizaciones? ¿Qué puede decirnos la contabilidad de la marcha de la empresa? ¿Puede servir para mejorar su funcionamiento, la toma de decisiones y su dirección? ¿Cuáles son las claves de la contabilidad eficiente y su relación con los impuestos? A estas y otras muchas preguntas responde la sesión de Cristina Tomei sobre contabilidad. Esta disciplina, sobre todo, tiene como objetivo suministrar información para la toma de decisiones. Entonces, la contabilidad, ¿qué hace? Suministrar información a usuarios para la toma de decisiones. La contabilidad tenemos obligación de publicarla, está al acceso de cualquiera, ¿vale? Entonces, estos usuarios externos se pueden informar de la salud de nuestra institución, de nuestra organización, de nuestra compañía. ¿Qué usuarios son estos? Pues puede ser Hacienda. ¿Qué usuarios pueden ser estos? Los bancos. ¿Queremos tener financiación? Tenemos que suministrar la información. ¿Por qué? Porque en base a la salud de esta información nos pueden conceder o denegar un préstamo. Pueden ser los proveedores que nos quieran vender o no. Siempre tened presente que la información que nosotros estamos elaborando va a tener unos usuarios tanto internos como externos. Siempre en contabilidad es importantísimo la cronología, el orden de los hechos contables, cómo los registramos, cuándo se producen, cómo se contabilizan en el tiempo. Y sobre todo es que la contabilidad es importante para la toma de decisiones. No sé si hasta ahora la habéis incluido entre las variables, luego a partir de ahora, punto número 1, contabilidad entre los objetivos a tener en cuenta a la hora de montar vuestras acciones. La información que vamos a manejar es muy fácil, pero es muy importante. La información contable tiene que ser comprensible, ¿vale? Tiene que poderse entender, tiene que ser útil, por supuesto, oportuna. ¿Por qué? Porque hay que compararla, verificable, con hechos. Tenemos que tener documentos que avalen esos registros contables. Tiene que ser fiel y clara, no puede estar confusa ni liada ni nada, tiene que ser fácil de entender y fiable. No podemos tergiversar la realidad, ¿vale? Concepto renta y riqueza. Hoy os va a salir por las orejas el concepto renta y riqueza, pero es que es la base de los estados financieros que vamos a trabajar. Aquí os he puesto las dos definiciones según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española y os he subrayado en negrita la que nos vamos a quedar, que es la primera que además ellos dan, que es aquella que va relacionada con los conceptos económicos. Renta, dice, utilidad o beneficio que rinde anualmente algo o de lo que se cobra, ¿vale? Renta. Riqueza, abundancia de bienes y de cosas. La principal diferencia es que vamos a tener dos estados contables financieros en los que vamos a tener toda la información que nos importa. Y uno es el balance de situación y otro es la cuenta de resultados. Esa va a ser hoy nuestra clase. Entonces, renta va encaminada a la cuenta de resultados, es decir, beneficios o pérdidas, y riqueza al patrimonio, a nuestro balance de situación. Os he traído aquí también un dibujo para que se entienda mucho mejor y la definición que hemos dado adaptada un poco. Renta, dice, es la variación experimentada por el valor del patrimonio en un periodo de tiempo, ¿vale? ¿Veis? La renta es lo que fluye, lo que baja para abajo, la cascada, mientras que riqueza, dice, es la acumulación de bienes materiales que pueden o no generar renta. Ahora hablamos de ello. Dice, es el patrimonio, es decir, los medios o recursos cuya titularidad en una fecha determinada corresponde a un sujeto económico. La parte de abajo, veis, digamos, el agua estancada, esa es la riqueza, y la renta es la que cae, la que fluye. Por tanto, renta es una magnitud flujo, es un concepto dinámico, y la riqueza es una magnitud fondo, es estático, lo que os decía antes, que tenía la contabilidad, las dos características, que era estática y dinámica. ¿Por qué? Porque se complementan los estados contables y financieros, porque uno es más estático y otro es más dinámico, que tampoco es como decir uno no se mueve a lo largo del año y el otro sí, no.
pasa es que uno evoluciona más rápido que el otro. En cuanto a los componentes de la renta, va a dar lugar al resultado contable. Es decir, que el concepto renta nos va a generar un estado financiero que se llama cuenta de resultados. ¿Y ahí cómo vas a llegar? A los ingresos menos los gastos. Ingresos menos gastos. Luego veremos las peculiaridades. Y el concepto riqueza va asociado al patrimonio, hemos dicho, lo que estaba abajo, ¿verdad? El humo de Aladín. Bueno, pues son los bienes que tiene la empresa, los derechos de cobro y las obligaciones de pago. Van relacionados, pero no siempre van íntimamente ligados, es decir, no toda la renta genera riqueza, ni toda la riqueza genera renta, ¿vale? Aunque lo ideal es que vayan unidos. Nosotros podemos tener un patrimonio, podéis tener vosotros un local donde desarrolléis vuestra actividad, ¿verdad? Y podéis decidir que lo tenéis de momento ahí. Tenéis la idea, pero no la habéis desarrollado. Vosotros lo que tenéis es patrimonio, es riqueza, pero no estáis generando renta, ¿vale? El de la renta se llama cuenta de resultados, es decir, cuenta de pérdidas y ganancias. En realidad, como he dicho antes, es el resultado de ingresos menos gastos. ¿Qué pasa? Que luego el modelo formal que nosotros tenemos que presentar tiene una estructura. Entonces empiezas a desglosar y es cuando os volvéis locos a lo mejor al ver ahí tanta palabrería. Entonces aquí vemos ingresos menos cuántos nos va a dar el resultado del ejercicio. Es decir, al final de nuestro ejercicio vamos a tener beneficios o pérdidas. A nivel empresarial, el ciclo económico, el ciclo contable abarca un ejercicio económico de 1 de enero a 31 de diciembre. Estos estados financieros contemplan esa fecha, ese año entero. Vamos al concepto de riqueza, el otro que a lo mejor os es más desconocido porque no se lleva tanto por la cuenta de la vieja. Va más asociado a lo que os decía antes de inventario. Cuando hacemos inventario en realidad es lo que estamos haciendo. Ver con qué bienes cuento, qué derechos de cobro tengo y qué obligaciones de pago tengo. Bueno, pues eso es nuestro balance de situación. ¿Cuál es mi partida? ¿Desde qué parto? Y normalmente, claro, tenemos que tener uno al inicio de la actividad y otro al final, porque evoluciona. Entonces, aquí lo que estamos valorando es nuestro patrimonio. Sí es verdad que cuando hablamos de patrimonio, a nivel general a veces hay una pequeña confusión entre la terminología de patrimonio como estado financiero y el patrimonio neto, que es una parte de lo que es el balance de situación. Intentaré explicaros para que no haya esa confusión. Pero en realidad lo que conforma un balance de situación son bienes que tengo. Podemos tener una furgoneta, podemos tener un local, podemos tener unos títeres, podemos tener iluminación, cámaras, ordenadores, todo eso son bienes. Puedo tener unos derechos de cobro, es decir, actividades que yo he realizado que no he cobrado al contado, pero que espero cobrar. También son parte positiva, ¿vale? Y luego voy a tener obligaciones de pago, es decir, si yo he comprado algo con plazos o tengo un préstamo que devolver. Luego, en realidad, ese es nuestro balance. Bienes, derechos de cobro, menos obligaciones de pago, que es lo que ahí llamamos, lo que he puesto yo ahí en azul son activos, lo que he puesto en rojo son pasivos, obligaciones. Entonces, la apariencia, que luego os la pondré más adelante, del balance de situación es una balanza, tienen que estar las dos partes equilibradas. La diferencia entre lo que tengo y lo que voy a cobrar menos lo que debo es lo que me da realmente la riqueza. Cuando yo os ponía el ejemplo de la casa con la hipoteca, en realidad si yo tengo una casa de 200.000 y debo 150, mi riqueza son 50, no son 200, ¿vale? Porque si yo la vendo por 200,
150 van al banco. ¿Qué me quedo? 50. Luego, mi riqueza, aunque yo piense que tengo una casa de 200, no tengo una casa de 200. Vamos aquí al concepto de equilibrio patrimonial, es decir, el patrimonio tiene que estar equilibrado. Yo voy a necesitar unos recursos económicos, que es lo que estábamos comentando antes, es decir, unos bienes de naturaleza real y unos bienes de naturaleza intangible, los activos, los azules, los que veis ahí, ¿vale? Y luego voy a tener unos recursos financieros, que son los que me van a poder permitir muchas veces tener esos activos. Si yo no pido financiación, no voy a tener capacidad para adquirir ciertos bienes, ¿vale? Entonces, por eso, los positivos son los activos, los negativos son los pasivos. Y en contabilidad, la ecuación de equilibrio patrimonial es fundamental. Es decir, no puede haber un desequilibrio entre la inversión y la financiación. Lo que he indicado ahí en colores, si veis donde pongo equilibrio de ecuación del equilibrio patrimonial, los azules es los elementos positivos, los rojos los elementos negativos, las obligaciones. Pero una parte de ese pasivo también forma lo verde. Y ahora voy ya a lo que es la estructura formal de lo que es el balance de situación. Refresco, y va vinculado al concepto de patrimonio, de patrimonio, perdonad, que es que estaba en un momento mirando otra diapositiva, al concepto de patrimonio, al de riqueza, ¿vale? Riqueza. Entonces aquí vemos las dos partes, vemos la parte de la izquierda el azul y veis la derecha verde y roja. Aquí en la parte del activo, recordáis, vamos a tener bienes y derechos de cobro. Y en la parte del pasivo vamos a tener las obligaciones de pago. ¿Qué se nos queda aquí? La diferencia. Si vosotros lo hacéis y vosotros tenéis creatividad, con lo cual tenéis imaginación y lo podéis hacer, lo dividís en los dos recuadros, veis que el recuadro azul tiene que sumar lo mismo al recuadro rojo y al recuadro verde. Pero volvemos a lo que os he dicho antes de mi casa. Si mi casa vale 200.000, la voy a tener aquí, pero aquí abajo voy a tener 150 y aquí arriba voy a tener 50. ¿Qué tenéis que leer vosotros? Pues vais a tener que leer que esta es la parte de la inversión y aquella la parte de la financiación. Es decir, este bien, ¿cómo lo he adquirido? Pues lo he adquirido con un préstamo a 150 y 50 que ya los he liberado. Aquí vamos a tener un componente que es el resultado del ejercicio. Es decir, lo que nos dé en el estado financiero de renta, o sea, de resultados del ejercicio, beneficio o pérdida, lo vamos a tener aquí. Parte de nuestro patrimonio es el resultado de la cuenta de resultados. Es decir, si tenemos beneficios, lo tendremos aquí, y si tenemos pérdidas, también lo tendremos aquí. Estamos en la estructura básica del balance de situación, ¿vale? Hemos dicho que teníamos los dos recuadros, en el que aquí estaban los azules, aquí los verdes y aquí los rojos, ¿vale? Bueno, es verdad que hemos dicho que tiene que ser un equilibrio, es decir, la suma del activo nos tiene que dar lo mismo a la suma del patrimonio neto y del pasivo. Es decir, que si aquí en total, sumando todos los activos, me da 125.000, sumando el neto y los pasivos me tiene que dar 125.000. No podemos tener, bajo ningún concepto, un balance de situación descuadrado. Dentro del activo lo vamos a dividir también entre no corriente y corriente. Esto es una clasificación muy fácil. Algo que corre, que fluye, o algo que es más estático y perdura más en la empresa. El límite temporal vamos a ponerlo más o menos en el año, en los 12 meses. Entonces todo aquello que sea por debajo de 12 meses
va a estar en el corriente. Aquello que va a perdurar en la empresa por encima de 12 en el no corriente, de tal forma que luego lo vamos a subdividir dependiendo de su naturaleza. Como le decía Inara, no es lo mismo unos derechos de autor que un local o la furgoneta. En el intangible, pues vamos a tener lo que comentábamos, podemos tener derechos de autor, podemos tener aplicaciones informáticas, podemos tener gastos de investigación y desarrollo, es que depende de la actividad, ¿vale? Aquello que no podemos palpar, que no podemos tocar, inmaterial. Lo material, lo que hemos dicho, es decir, construcciones, edificios, furgonetas, equipos informáticos, todo lo que podemos tocar que va a permanecer por más de un ejercicio económico en la empresa. Luego podemos tener inversiones inmobiliarias, es decir, pues yo tengo un local en el que no desarrollo la actividad, pero sin embargo me supone que si lo alquilo me va a generar unos derechos de cobro, pues ahí lo tengo. Y luego inversiones financieras, bueno, pues hay gente que especula también, que decide comprar acciones para ver si suben y rentabiliza su dinero, ¿vale? Pues bueno, esos son los apartados. Luego dentro del activo corriente vamos a tener las existencias, en el caso que hablábamos antes, pues aquí por ejemplo podríamos tener a lo mejor las marionetas, si es algo que en realidad pues cambiamos de un montaje a otro, si compramos y vendemos, si pues intercambiamos, ¿vale? Realizable, ¿qué quiere decir? Realizable son derechos de cobro, pues clientes que me tienen que pagar, deudores, clientes y deudores en contabilidad es sinónimo, aunque ya sé que en la vida normal utilizamos clientes y deudores como algo contrario, ¿no? Parece que los deudores es algo negativo, en contabilidad no, los clientes y los deudores son derechos de cobro, tengo que cobrar ese dinero. Y el disponible es la tesorería, caja, bancos, ¿vale? ¿Cómo lo ordenamos? Pues lo ordenamos de menos a más liquidez. Lo más líquido que son las cuentas corrientes, el dinero que tengo en bancos, pues eso aquí abajo. Mientras que es lo menos líquido, lo menos materializado posible, lo que más difícil es de materializar en dinero, pues hombre, tardas más en convertir en dinero un local, porque lo tienes que vender, ¿vale?, que el dinero que tienes en caja. Vamos al otro parte, a los elementos negativos. El pasivo, la parte roja, que antes he dicho que eran obligaciones de pago. Obligaciones de pago, ¿qué quiere decir? Forma en la que yo me voy a financiar. Puede ser un préstamo que he pedido al banco a 5 años. Puede ser un préstamo que he pedido a menos de un año. Puede ser una línea de crédito. Puede ser dinero que yo debo a los proveedores. Dinero que debo a los acreedores. Igual que antes os he hecho alusión a clientes y deudores, pues lo mismo es acreedores y proveedores. Es decir, proveedores son aquellos que les debemos dinero porque les hemos comprado algo de la actividad principal, y acreedores son aquellos a los que le debemos dinero pero no conforman de la actividad principal. Entonces, la misma división que hemos utilizado aquí para no corriente y corriente la vamos a tener en el pasivo. Es decir, el pasivo corriente es aquel que va a fluir, son obligaciones de pago a corto plazo, a menos de un año, pues con suministros, con proveedores, con acreedores, con a lo mejor alguna línea de crédito que sea trimestral de vencimiento, mientras que en pasivos no corrientes vamos a tener la financiación a largo plazo, pues préstamos ya pues a 4, 5 años, 10 años, una financiación a más largo plazo. Y en la parte de arriba vamos a tener la parte verde. Aquí llamamos ciclo de explotación. Es el conjunto de actividades que la empresa lleva a cabo habitualmente para desarrollar su negocio. Es decir, no va, como hablábamos el otro día, del ciclo económico. El ciclo económico, decíamos, o contable, era del 1 de enero a 31 de diciembre. Pero vosotros haréis vuestras actividades y a lo mejor empezáis en marzo y dura un mes, o dura 3 meses y volvéis a empezar otra actividad. Bueno, pues vuestro ciclo de explotación es cada vez que se cierra, digamos, el círculo de todas las actividades relacionadas a un proyecto en concreto.
En este círculo, ahora lo vemos más desarrollado, pero aquí para tener un primer concepto, veis que parte de la tesorería, es decir, ahí tendríamos lo que son nuestro capital, con el que vamos a empezar a mover, y empezamos con el periodo de compras, que pueden ser aquí materiales o servicios, pero puede ser vuestro atrezo, puede ser vuestros equipos de procesos de información, bueno, material que vosotros necesitéis, y luego muchas veces pues tendréis que adaptarlo o no, o lo utilizáis tal como lo compráis. Pues el periodo de fabricación puede ser vuestro fase de producción, por ejemplo, ya tenéis contratados al personal y ahí empezáis vosotros a producir, ¿no? Cuando tenéis ya vuestro producto terminado, lo que hacéis es venderlo, colocarlo, pues bien distribuirlo, ¿no? Entre dónde lo voy a desarrollar yo y luego cómo vais a cobrar ese servicio. Realmente, desde que acordáis cómo se cobra hasta cuándo se cobra, ojalá que fuese en el momento. En realidad comenzamos el proceso con las compras. Nosotros tenemos ahí los acreedores. Los acreedores decíamos que es lo mismo que proveedores. Cuando hablamos de acreedores y proveedores, la única diferencia es que el proveedor es aquel que nos surte de material propio de la actividad principal y los acreedores son los que nos venden productos o servicios que no son propios para nuestra actividad principal. Bueno, ponemos acreedores de manera generalizada, realizamos unas compras. Esas compras podemos tener dos formas de pagarlas. Podemos tener que pagarlas al contado y por lo tanto tenemos que tener el dinero contante y sonante en efectivo, o podemos aplazarlas, ¿no? Comprarlas a crédito. Por lo tanto, si ya estamos comprando a crédito, ya vamos a tener ahí un coste, una financiación. Todo eso tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de echar números, porque si no, si yo solo cuento lo que estoy pagando y no estoy contando lo que me está costando pagarlo con un dinero prestado, pues estoy echando mal las cuentas. Bueno, pues con ese dinero o ese disponible que tenemos, nos disponemos a realizar nuestras compras. Ya os dije el otro día que todo este ciclo de explotación que os he puesto en la diapositiva anterior, lo ideal es cobrar cuanto antes y pagar cuanto más tarde. Eso es lo ideal, lo que tenéis que tener en la cabeza. Ahora, ¿cómo negociarlo? Pues ahora vamos a ver algunas formas. Para iniciar nosotros nos tenemos que comprar, yo he puesto ahí materias primas, pero vosotros, vuestras materias primas, pues puede ser vuestro atrecho o vuestro material para arrancar, o sea, vuestras compras, vuestra inversión inicial. Luego también tenéis unos gastos de personal, ya sea que los contratéis o vuestros, tenéis que tener ahí un dinero destinado al gasto de personal. Y luego también tenemos que contratar los servicios de otras empresas, unos suministros que nos permitan a nosotros rodar. Todo ello nos va a dejar realizar nuestra producción. Si hablamos de bienes, pues el producto, y si hablamos de servicio, pues la producción de vuestro espectáculo o de vuestro servicio que prestéis. En medio vamos a utilizar el material que nosotros hemos comprado, que tenemos, con lo cual se nos va a depreciar. Ojo, que eso también hay que calcular ese coste. Si nosotros tenemos focos de iluminación, unas cámaras, es un material que tenemos que ir amortizando en nuestra contabilidad. ¿Por qué? Porque va perdiendo valor. Si no tenemos en cuenta que nuestro material va perdiendo valor, el día de mañana, cuando se nos estropee, no hemos hecho acopio de reservas económicas para reponerlo, con lo cual eso nos va a provocar un agujero el día que se nos rompa. Luego, cada año de nuestra cuenta de resultados tenemos que meter un gasto que está contemplado contablemente y fiscalmente deducible para ir haciendo una hucha para el día en que se nos estropeen nuestros elementos del activo no corriente. Acordaros, tengamos ahí un pulmón para poderlo reemplazar. También consumimos unos factores corrientes, ahora veremos, ¿no? Los que nos suministran las empresas de servicios. Pues ahí están todo el tema de electricidad, teléfono, pues los servicios que demandamos de otras empresas, sin los cuales no podríamos hacer nuestra actividad. Bueno, ya hemos realizado nuestra producción y ahora tenemos nuestro producto. Si es un producto material, podemos venderlo todo o nos puede sobrar. Si nos sobra, tenemos un exceso de producto ahí no vendido. Ojo, que también lo que nos sobra produce un coste de almacenamiento. Pues hay que tener en cuenta eso que no hemos vendido, que lo tenemos ahí, pero que nos puede generar costes. Bueno, pues entonces, claro, como nosotros gestionemos ese cobro, es muy importante,
porque nosotros hemos tenido que pagar, fijaos todo lo que os he dicho, desde que compramos los materiales, hemos empezado a pagar al personal, hemos comprado suministros a otras empresas, hemos producido, se nos ha desgastado nuestros bienes y ahora ya lo vendemos y ahora ya cobramos. Y si encima nos tardan en pagar, pues nos vamos estrangulando poco a poco. Puede ser que compres mercancía que tú mismo transformas o que directamente vendes igual. Si la compras y la vendes igual, pues en realidad es lo que nosotros llamamos en contabilidad mercaderías. Pero también podemos comprar materias primas que incorporamos a nuestro proceso productivo, o podemos incorporar productos semi-elaborados para unirlo al producto final. Pues en realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que aquello que compramos también tiene un coste de almacenaje, pues pagar un alquiler o lo que sea, pero que ya empezamos a generar costes y no hemos empezado todavía a hacer nada. Estas compras que realizamos, como hablábamos antes, puede ser que las tengamos que pagar en efectivo o que las podamos pagar a crédito. Ya hemos dicho que el crédito nos va a generar un coste, pero es que inclusive puede ser que nos pidan un anticipo, es decir, que para podernos vender nos digan, vale, pero por adelantado me tienes que dar. O sea, ya se nos adelanta todavía más el proceso al empezar a pagar. El proceso de compra se inicia con el presupuesto. Nosotros cuando queremos hacer algo, ¿qué es lo que hacemos? Pedir presupuesto, ¿no? Decimos, oye, me pasas presupuesto para poder comparar. Normalmente lo que se hace, el motivo es tener varios para poder comparar. Bueno, pues empezamos con el presupuesto. Una vez que ya nos hemos decidido por el que nos parece más conveniente, realizamos el pedido. El pedido ya empieza a tener una obligatoriedad el proceso de compra. Si haces un pedido, pues hay veces que, como decía, te piden dinero por adelantado o ya empieza a surgir la obligación. Una vez que hemos hecho ya el pedido, cuando el producto nos lo envían con un albarán. El albarán es aquel documento en el que aparecen ya todos los elementos que han sido entregados. Nosotros, cuando recibimos un albarán, tenemos que testear que el producto que llega es el que está en el albarán, porque eso es lo que va a dar luego pie a la factura, lo que está en el albarán. Si nosotros no hemos testeado y firmamos el albarán, el proveedor se puede lavar las manos y decir, yo te lo envié, tú lo firmaste, tú lo has recibido. Luego, ojo con el albarán, que tiene mucha importancia el que esté bien comprobado. Una vez que nosotros ya tenemos la mercancía en nuestro poder, a nivel contable ya tenemos el activo en nuestra propiedad, el bien. Y por tanto, igual que surge el bien, surge la obligación de pago. Acordaros que la contabilidad era perfección, era estabilidad, era una balanza, era equilibrio. Luego, si ya tenemos el bien, ya tenemos la obligación. Y esa obligación ya se formaliza con la factura. La factura va a ser el documento que es válido a efecto fiscal y contable. Nosotros no podemos contabilizar ni un presupuesto, ni un pedido, ni un albarán. No tienen validez contable. Tenemos que contabilizar siempre las facturas. La factura, aparte de ser el documento que os he dicho que da validez, también es un elemento de control. Porque todos los años, y esto sonará, tenemos que hacer la relación de operaciones realizadas de más de 3.000 euros, que es el modelo 347, con el cual declaramos a Hacienda con qué clientes y con qué proveedores hemos tenido una relación comercial de más de 3.000 euros. La factura puede ser que posteriormente a la factura se den unas situaciones en las que se nos hagan devoluciones o algún tipo de descuento. Bueno, eso va a mermar nuestra deuda o nuestro derecho de cobro. ¿Qué descuentos podemos tener? Esto para que os suene, por si lo podéis pedir a los proveedores. ¿Qué descuentos podemos tener? Pues podemos tener descuento por pronto pago, es decir, yo acordé con el proveedor pagarle a 30 días, pero si tengo un exceso de liquidez, yo puedo ponerme en contacto con él y decirle, oye, ¿y si te pago esta factura que vence dentro de un mes, me haces algún tipo de descuento? Descuentos por volumen de pedidos, los llamados rappels, que llegamos a un nivel de facturación y el proveedor nos concede un descuento. Y luego también podemos tener devoluciones o similares, pues por defecto del producto o que nos las hagan a nosotros también. Si recordáis el ciclo de explotación, hemos dicho que tendríamos las compras de nuestro material,
y también tendríamos nuestros gastos de personal. La relación laboral entre el trabajador y la empresa se fija a través del contrato. El contrato es el documento en donde se reflejan las condiciones laborales, la duración de la jornada, los periodos de descanso, los componentes de las remuneraciones y normalmente, bueno, siempre se rigen por un convenio que depende de la actividad en la que opere cada empresa, el sector. Pero hay veces que es curioso, puede ser una empresa, por ejemplo, una ingeniería industrial, y sin embargo el convenio al que está sujeto es el de los metales. La empresa va contrayendo la obligación del pago de las nóminas en función del tiempo, es decir, en cuanto empieza a correr el tiempo, la empresa empieza a tener la obligación de pagar a sus trabajadores. Luego, ojo, que a lo mejor no hemos llegado a vender nada y nosotros ya no solo hemos tenido que comprar, es que ya se van devengando las nóminas. La nómina es el documento que recoge, como hemos dicho, las condiciones del contrato. Pues en la nómina se van a ver los orígenes de las remuneraciones y la naturaleza de las retenciones. Aquí lo vemos. Pero también tenemos que ver las cargas que tiene asociadas las nóminas. Las cargas asociadas a las nóminas son todo lo correspondiente a la seguridad social y las retenciones de IRPF. Son las dos grandes retenciones efectuadas. Una cosa muy importante es saber que a la seguridad social se le debe por dos partes. Una parte, la empresa tiene un gasto que asume como seguridad social de la empresa y es un gasto para la empresa. Y luego hay otra parte que no es un gasto, sino que pertenece al trabajador, se le quita de la parte del trabajador, pero que la empresa lo que hace es de intermediaria. Es decir, yo en tu nómina, señor trabajador, en vez de pagarte 1000, te pago 900 porque estos 100 no me los quedo yo. Estos 100 los ingreso yo directamente a Hacienda Pública, en tu nombre. Que hay elementos en los que no se contempla en la nómina, pero que la empresa puede considerar de cara a sus empleados, como puede ser, por ejemplo, servicios médicos, seguros, puede pagar y dar una contraprestación a sus empleados de otra manera que no sea directamente en una remuneración económica en el neto del final del mes. Luego hay maneras también de incentivar a los trabajadores sin tener que ser incrementando el neto final que le llega al trabajador al banco. Y luego también hay servicios psicológicos que vosotros como emprendedores y como jefes de vuestras empresas también podéis hacer con vuestros empleados. Es decir, lo que se llama el contrato psicológico, pues dar cierta flexibilidad en la entrada y las salidas o incentivarles de alguna forma con el teletrabajo o flexibilidad horaria. Y luego hay maneras también lúdicas un poco, ¿no? Pues crear un equipo, hacer fines de semana de aventura. Bueno, pues que hay muchas maneras de remunerar al trabajador que no solo se traduce en el euro final que le llega a su cuenta corriente. Es que el devengo de las nóminas hay que tenerlo en cuenta a nivel de tesorería. Como hemos dicho, en cuanto empiezan a transcurrir los días, nosotros empezamos a generar ya esa obligación de pago contra nuestros trabajadores. Va a llegar final de mes y vamos a tener que pagar sus nóminas, va a llegar el final del mes y vamos a tener que pagar los seguros sociales, que aunque es parte nuestra y parte del trabajador, liquidez tenemos que tener para afrontar ese pago. Va a llegar el final del trimestre, vamos a tener que ingresar las retenciones de IRPF de los trabajadores, la Hacienda Pública, y luego también, según van transcurriendo los días y dependiendo de vuestro sector y vuestra actividad, si se va prorrateando las pagas extras, pues también hay que tener en cuenta que tienes que ir haciendo un poco de hucha para cuando llegue el proceso, cuando llegue el momento de hacer frente a esa extra, tener una liquidez mayor. Vamos ya al tercer escalón del primer esquema que decíamos: compras, gastos de personal y adquisición de servicios a otras empresas. Nosotros decimos, no, si somos nosotros los que trabajamos, nosotros somos los que tenemos nuestra empresa, sí, pero nosotros no somos nada sin el apoyo o suministro de otros productos, bienes y servicios. En este caso son necesarios para el funcionamiento de nuestro ciclo de explotación y como son los suministros de electricidad, agua,
telecomunicaciones, son servicios normalmente no almacenables, por ello hago alusión a que antes decía que cuando comprábamos bienes teníamos que tener en cuenta que nos podía generar un coste de almacenamiento, pero estos son consumos que realizamos, por lo tanto no suelen ser almacenables, pero que son gastos periodificables. Por ejemplo, os pongo un ejemplo, en el caso de otros servicios que hay alquileres, transporte, publicidad, seguros, mensajería, pues a nivel contable nosotros tenemos que periodificar. Normalmente son pagos que se realizan 1 o 2 veces al año y que cubren todo el ejercicio económico. Si yo pago un seguro en el mes de marzo, normalmente es un seguro anual y va a cubrir de marzo del 2021 a marzo del 2022. Bueno, contablemente yo no puedo meter ese gasto que yo he hecho, porque ya sabéis que la contabilidad va hasta el 31 de diciembre. Luego, en realidad, yo contaré como gasto de este ejercicio de marzo a diciembre. Pero enero y febrero del 2022, aunque yo lo haya pagado, en realidad no es gasto de este ejercicio corriente. Este es el ejercicio corriente del 2022. Luego yo tendré que hacer ahí una periodificación de esos gastos para ser rigurosos con las cuentas.